Estimados alumnas y alumnos de Doctrinas Políticas y Sociales 2, hablamos la vez pasada del liberalismo y decíamos algo muy importante. La burguesía, para ir en contra de las grandes limitaciones que implicaba el mundo feudal, decidieron apoyar la creación del Estado-nación absolutista. Esto es, les convenía más que existiera un Estado como Francia, como Inglaterra, como España, a que hubiese esa multiplicidad de feudos en donde cada uno les cobraba impuestos y los limitaba en sus actividades comerciales. Por eso la burguesía es en mucho el origen de los estados fuertes, de los estados totalitarios. Pero se dieron cuenta de que esto que al principio les convenía, porque acababan con el poder de los señores feudales y de la iglesia, pues después se convertía también en algo que los limitaba muchísimo. Los gobernantes absolutistas empezaron a cobrar impuestos excesivamente, empezaron a tener una vida muy molesta como la que llevaron los Luises en Francia, abusaron del poder como Enrique VIII, y pues todo esto también fue provocando que la propia burguesía se diera cuenta de que tenía que buscar un sistema político en el cual el poder no fuera absoluto. Así empezaron a surgir ideas, pensadores en contra del absolutismo, acompañado también de situaciones políticas que se estaban dando. Y nos centramos inicialmente en Inglaterra. Inglaterra había tenido manos sumamente poderosas con Enrique VIII. Después su hija, la reina Isabel, siguió gobernando severa y rígidamente, pero con la muerte de esta reina que pasó a la historia como la reina virgen, no porque ella ha sido virgen, que eso no lo sabemos, sino por el hecho de que no tuvo hijos, se acaba con la dinastía Tudor y inicia otra dinastía, la Estuardo, y esta es más débil, más torpe. Y el rey Carlos I entra en conflicto con la burguesía y el resultado es que el parlamento adquiere el poder real y acaban, algo insólito en esta época de absolutismo, cortándole la cabeza al rey. Hay un periodo en el que aparece pues un intento de república que también no resulta conveniente a los intereses de la burguesía. Deciden quitar a Cromwell, que es el que se había quedado en el poder, y mejor restablecen la monarquía y vuelven a que regrese Carlos II. Con Carlos II al principio las cosas empiezan a estar bien, pero después entra en conflicto con el propio parlamento que representaba los intereses de la burguesía, y el resultado es que también lo deponen. Se va a dar la primera gran revolución burguesa, una revolución que los ingleses llaman la gloriosa, porque es una revolución, a diferencia de la francesa, una revolución sin derramamiento de sangre. Esta revolución consistió en que el poder pasó de el rey a el parlamento. Y sí, se nombró un rey, se pidió a Guillermo de Orange que se convirtiera en Guillermo, rey de Inglaterra, con una condición: vas a reinar, pero no vas a gobernar. Esto es, el gobierno va a estar en el parlamento. Y ahí, en ese contexto convulso, en ese contexto de luchas políticas, va a nacer precisamente el gran padre del liberalismo, que es John Locke. John Locke, inicialmente médico, curiosamente de carrera médico de Oxford, y después se interesó fundamentalmente por la filosofía. Pues es en mucho el gran teórico de el pensamiento político liberal. Ciertamente su papel como filósofo también es muy importante,
Pero fundamentalmente en este curso, por su naturaleza, nos vamos a concentrar en el pensamiento político de John Locke y su influencia en los grandes movimientos de las revoluciones burguesas, principalmente e inicialmente la independencia de los Estados Unidos. Si bien hay algunos que consideran a Locke como precursor del liberalismo, la verdad es que tiene bien merecido el título del padre, del fundador del liberalismo político, y sus ideas siguen siendo muy importantes hasta nuestros días, muy reconocidas y sobre todo influyeron muchísimo en los grandes movimientos sociales, políticos y revolucionarios de esa época a la que trata este curso. Sobre todo, insisto, inicialmente en la lucha de independencia de los Estados Unidos. Locke nace en 1632, muere en 1704. Curiosamente, el curso pretende ser siglo XVIII y siglo XIX, sin embargo, este personaje pues es básico, aunque haya nacido antes. Desde luego nació 50 años después de Hobbes, es ya alguien que corresponde a esa época en la que se están dando estos cambios en Inglaterra. Es médico, incluso fue un médico que tuvo una gran habilidad de médico. Por ejemplo, él trabajaba para un conde y le dio un tratamiento que asombró a todos porque le hizo una operación del hígado que resultó muy bien hecha para la época. Pero desde luego es reconocido inicialmente como filósofo. Él es el teórico del empirismo. La idea del empirismo es la idea de que no es cierto lo que piensan algunos, que ya antes de conocer las cosas, como que en nuestro cerebro hay algo ya grabado. No, el empirismo es que el conocimiento lo vamos a tener a partir de que nacemos ahora sí con el cerebro en blanco, algo así como si fuera totalmente algo que no tiene ninguna preexistencia, y poco a poco vamos conociendo a través de la práctica. Desde luego no vamos a hablar de este tema, que fundamentalmente está en su ensayo sobre el entendimiento humano, porque pues es otro campo del conocimiento. Él es importante fundamentalmente por su carta sobre la tolerancia, que se refiere fundamentalmente a la tolerancia religiosa. Él decía que todo mundo tenía derecho a tener una religión, pero curiosamente lo único que no aceptaba es que hubiera ateísmo, esto es, alguien que no tuviese la creencia de un Dios, puede ser católico, protestante, anglicano, lo que sea. Y desde luego están los dos tratados sobre el gobierno civil. El primero sigue siendo un poco sobre la disputa religiosa. El verdaderamente importante, el trascendente, es el segundo tratado sobre el gobierno civil. Su idea central, su fundamento, es de que el hombre nace libre, incluso lo dice esto antes que el propio Rousseau. Por lo tanto, el Estado, el gobierno, las leyes son para el hombre y no los hombres al servicio del Estado, del gobierno o de las leyes. Para entender el pensamiento de Hobbes y de Locke como principio, porque es importante, hay un error ahí de ortografía, ni modo para que una que distingamos entre tres autores que hablan de lo mismo. Prácticamente la idea es la misma. La idea es que había hombres en un estado de la naturaleza, de repente se dieron cuenta de que esto era muy negativo o muy inconveniente o poco conveniente, hacen un contrato social, o sea, todos parten y se sentan en la idea del contrato social, y ese contrato social por un lado va a crear la sociedad y por otro lado va a crear el Estado. Pero ¿cuáles son las diferencias? Empecemos con Hobbes y Locke. A Rousseau lo veremos en la próxima clases. Hobbes parte de la idea de que el hombre es el lobo del hombre, que el ser humano es un ser que busca su beneficio,
que busca su interés, que busca su placer. Y en ese sentido, pues al buscar su propio beneficio, pues cae en lo que él llama el homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. Y esto provoca pues una guerra de todos contra todos, en el cual la vida es corta, es limitada, la vida es sobre todo muy peligrosa. Entonces, los seres humanos, al buscar el placer pero evitar el dolor, se dan cuenta que el peor dolor es la muerte propia o la muerte del ser querido. Entonces, al ser la vida tan insegura, pues deciden hacer un contrato. Su inteligencia, que es el gran don que tiene, permite un pacto por el cual van a renunciar y hacen un pacto que más o menos dice lo siguiente: yo renuncio a mi poder, a mi fuerza, a mi violencia, si tú y todos hacen lo mismo y le pasan su poder al Leviatán, o sea, al Estado. Esto implica un detalle muy importante, que es la gran diferencia de Hobbes y Locke. En el contrato social de Hobbes, los únicos que participan son los seres humanos, los particulares. El Estado no es parte del contrato social. Por lo mismo, el Estado no tiene limitaciones ni obligaciones en el contrato social. El Estado tiene, por lo mismo, un poder absoluto que no tiene ningún límite, ninguna situación que le impida hacer lo que quiera. Todas las leyes son buenas. En todo caso, Hobbes dice, puede haber leyes innecesarias, pero finalmente el Estado es y tiene que cumplirse, tiene una soberanía absoluta, permanente, perpetua, y por lo mismo Hobbes, por eso lo vimos, estuvieron conmigo el trimestre pasado, porque es el gran teórico, uno de los grandes teóricos del absolutismo. Locke no, Locke va a decir lo contrario. Para empezar, ese estado de la naturaleza no es así, en el que vivían en guerra de todos, no, vivían con libertad, tenían propiedad, tenían la posibilidad de defender su vida, pero desde luego, pues sí existía en algún momento situaciones de abuso, situaciones en las que estos derechos eran limitados por algunas circunstancias, algunas situaciones, y los seres humanos se dieron cuenta que una mejor manera, fíjense la diferencia, una mejor manera de conservar su vida, su libertad y su propiedad, que eran derechos naturales por el hecho de ser seres humanos, era haciendo un contrato, y ese contrato sí implica la creación por un lado de la sociedad y por otro lado del Estado, en el pensamiento de Locke, pero ese Estado y esa sociedad surgen o aparecen precisamente para conservar y proteger y mejorar la libertad, para que de esta manera se renuncie al uso individual de la fuerza y esa fuerza se concentre en el Estado. Entonces, este es además un contrato aquí sí bilateral, un contrato entre individuos, pero también entre estados. En derecho hay un principio de res inter alios acta. Esto significa, solamente los que son parte de un contrato se obligan. En el contrato de Hobbes, el Estado no era parte, por lo tanto no tenía obligaciones. En el de Locke, el Estado sí tiene una parte, y por lo mismo, el Estado sí tiene obligaciones. El Estado sí es parte, y por lo tanto el Estado tiene compromisos que cumplir. Y si no los cumple, existe la posibilidad y el derecho de decirle: Estado, yo tengo la posibilidad de tener medios efectivos para controlar tus excesos. Entonces, la idea de Locke es que el Estado no tiene poder por sí mismo, sino es un poder de ese contrato social, pero para realizar los fines de ese contrato social, el Estado tiene que asegurar, desde luego sí, igual que en Hobbes, la paz y la seguridad, pero también la libertad y la propiedad. El poder del Estado, y ese es, digamos, el aspecto fundamental
la gran diferencia es que es un poder limitado. O sea, el poder del Estado únicamente es para proteger precisamente los aspectos fundamentales de la vida, la salud, las libertades, las propiedades. Y esto es la gran diferencia en el pensamiento. De esta manera, la idea que es importante es que las leyes se hicieron para los hombres, o sea, están al servicio, son para ayudar al hombre y no para limitar al hombre. No son para obstaculizar, no son para suprimirle y privarle de sus derechos, sino por el contrario, para asegurarle mejor sus derechos. Entonces, uno de los temas fundamentales de Locke es el tema de la propiedad. Él parte de la idea de que sí, originalmente, él sigue siendo creyente con todo y bueno, de que ya es un liberal, y cree que sí Dios dio todos los bienes a todos los seres humanos por igual, o sea que inicialmente no está surgiendo la propiedad privada, pero sí cada uno tiene el derecho de sí mismo. Entonces, cuando alguien por sí mismo hace algo, por ejemplo, se encuentra con un árbol y lo transforma en una silla, esa silla ya tiene derecho el que la hizo a su propiedad. O sea, la propiedad es para Locke producto de el trabajo. O sea, es el trabajo el que permite que alguien se apropie, y cuando alguien ya tiene ese derecho de propiedad, tiene que ser respetado plenamente, porque si no hay propiedad, no hay justicia, y tampoco hay seguridad y tampoco hay libertad. Algo interesante es que esta frase normalmente la conocemos en Rousseau, porque pues es con la que incluso aparece. De hecho, la de Rousseau es casi similar, el hombre nace libre pero en todos lados está encadenado. Bueno, sí, pero curiosamente es Locke el primero que la dice. O sea, Locke es el padre en mucho del pensamiento de Rousseau, como también lo es, por cierto, del pensamiento de Montesquieu, porque el primero que establece la idea de la división de poderes es precisamente Locke. Locke tiene ya esa idea de tres poderes: ejecutivo, legislativo, y él hablaba de federativo. Bueno, también es la idea de que el poder se transfiere y que nadie puede transferir más que lo que tiene, y que la idea es que el único elemento que no puede tenerse en propiedad pues es el propio ser humano. Bueno, la influencia de Locke lo vamos a ver en la independencia de Estados Unidos, pero lo dejamos para otro video.